Muy buenos días, mis queridos y apreciados amigos y hermanos de Escogido para Servir. Quien les habla una vez más es el pastor Rodolfo Castillo de la Rosa. Qué alegría que podamos encontrarnos en este lugar una vez más para escuchar la voz de Dios por medio de su palabra, en este lugarcito de las redes, ¿cierto? Estamos estudiando, recuerden, una lección muy importante, estamos dándole continuidad. Estamos en la lección número 4, que se titula Unidad mediante la humildad. Qué tan importante es la unidad en nosotros como pueblo, no solamente para la iglesia de Filipos, como estamos diciendo, sino que ese eje transversal conecta especialmente con el pueblo de Dios y con el remanente de Dios para estos últimos días. Qué tan importante es la unidad. Hoy nos corresponde la lección para el domingo 18 de enero del 2026, que se titula Desunión en Filipos. ¿Cuáles eran las razones de la desunión entre estos hijos de Dios, entre la iglesia de Filipo? No te lo pierdas, no te muevas, porque vamos a ver por qué y cuál era especialmente la desunión que había allí, la rivalidad entre algunos hermanos. La rivalidad es una de las obras de la carne, según Gálatas capítulo 5, versículo 20, y donde hay rivalidad y desunión, la obra de Dios va a estar estancada porque eso afecta al cuerpo. Por lo tanto, no te vayas, quédate con nosotros. Pero antes me gustaría, por favor, si no lo has hecho, además de agradecerte tu suscripción, que puedan continuar suscribiéndose a este canal de YouTube para que este contenido pueda llegar a muchas más personas y también puedan conocer del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Voy a apelar, como siempre, que no olviden que compartir también es evangelizar. Sin más preámbulos, vamos a orar para iniciar nuestra lección del domingo. Oramos. Cariñoso Dios, eterno Padre que estás en los cielos, gracias te damos por este día. Ahora que vamos a adentrarnos en la palabra, pedimos la dirección de tu Santo Espíritu, que tú bendigas a nuestros hermanos y amigos que están en conexión y que pueda bendecirnos de manera especial con el estudio de tu palabra, que podamos comprender y obedecerte, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Desunión en Filipos. ¿Cuál era la situación que se estaba dando especialmente en la iglesia entre aquellos hermanos de Filipo que necesitaban ser amonestados en amor? Bueno, para eso vamos a iniciar respondiendo nuestra primera pregunta que nos hace el autor del folleto. Dice, ¿qué factores parecen haber provocado la desunión entre la iglesia de Filipos, entre estos hermanos? ¿Y qué solución sugiere Pablo? Dios nunca va a dejar a sus hijos sin una solución. A cualquier problema que nosotros estemos enfrentando, que tú estés enfrentando en estos momentos, recuérdate que Dios tiene una solución a cada problema. Y especialmente para la iglesia de Filipo, que estaba enfrentando desunión, rivalidad, esto afecta al cuerpo de Cristo. Por lo tanto, el Señor también por medio del apóstol le va a sugerir la solución. Y para esto vamos a ir a la carta a los Filipenses en el capítulo 1, versículo 1 al 3. Y dice la Sagrada Escritura: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, dice el apóstol, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, unánimes, permanezcan unidos, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Recuerden que ustedes están combatiendo, es un combate espiritual. Y necesitan, para terminar la misión, ustedes necesitan estar unidos para completar la misión, sintiendo, dice, una misma cosa. Versículo 3, entonces empezamos a ver algunos de los factores que estaban trayendo desunión entre los hijos de Dios. Dice el versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Tremendo, mis queridos y apreciados hermanos. Ese es el primer factor que aparece, que está provocando desunión entre aquellos hermanos.
hacer las cosas por contienda, con rivalidad, buscando protagonismo. No es un buen motivo para adelantar realmente la obra del Señor. Había muchos, no solamente los emperadores romanos, los cuales buscaban promoverse a sí mismos y a que le rindan culto, sino que también el pueblo de Dios está siendo afectado y estaba siendo afectado porque los que lo movía aparentemente a hacer el servicio a Dios era la competencia, era, dice aquí Pablo, la contienda. Por lo tanto, esto afectaba a los demás. Es interesante lo que termina diciendo el versículo 3, dice, y es interesante lo que el apóstol, lo que el Señor por medio de Pablo apunta como resolución a esta situación de desunión, de rivalidad, de hacer las cosas por contienda o por vanagloria, para llevarse la gloria al hombre. Pablo le dice claramente, no hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien, dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y para nosotros realmente, mis queridos hermanos, agarrar esta enseñanza, necesitamos tener la mente de Cristo. ¿Se imaginan ustedes si mi comportamiento con mi hermano, si yo considero a mi hermano superior a mí y mi hermano tiene ese mismo pensamiento? ¿Cómo sería el trato, hermanos? En el amor de Cristo, un trato respetuoso, un trato respetuoso, un trato que refleja la unidad en el Espíritu. En el versículo 4 también le sigue sugiriendo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Es decir, tenemos que cuidar aún hasta lo de nuestros hermanos. Por lo tanto, lo que podemos ver aquí, mis queridos hermanos, es que lo que el apóstol Pablo está proponiendo, lo que Dios por medio del apóstol Pablo propone, es vivir el evangelio en una actitud humilde, centrada en Cristo y en el amor al prójimo. Necesitaban amarse, ellos necesitaban amarse más, necesitaban continuar combatiendo por la fe en el evangelio con la verdad, como ya hemos hecho mención. La unidad sin el Espíritu de Dios, aunque tengamos la verdad, no vamos a progresar como Dios quiere. La unidad tiene que estar basada en la verdad y esa verdad tiene que estar unida al Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es que nos mantiene especialmente unidos. Yo quiero que ustedes noten que el problema que estaba pasando en los hermanos no era doctrinal, no era el conflicto que estaba viviendo la iglesia, no era un conflicto doctrinal, o sea, ellos estaban combatiendo por la fe, y lo vamos a ver, por la fe en el evangelio. Pero volvemos a lo mismo, podemos tener la verdad, pero si no tenemos el espíritu, si no tenemos el espíritu, el amor de Cristo, el carácter de Cristo, entonces esa verdad está incompleta. Y era lo que estaba pasando. Si usted va conmigo, por favor, al mismo libro, si continuamos en el mismo libro aquí de Filipenses, en el capítulo 4, versículo 2, si usted continúa conmigo en la misma carta a los Filipenses, en el capítulo 4, versículo 2, allí derrama mucho más luz sobre esta situación que estaba pasando, este conflicto que estaba pasando de desunión, que traía desunión entre los hermanos. Dice el texto bíblico, ruego a Evodía y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Evodía y Síntique eran dos hermanas y al parecer había un conflicto relacional. Dice el apóstol Pablo, ruego a Evodía y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Entonces aquí podemos notar que Síntique y Evodía eran dos hermanas, sí, dos hermanas, pero había un tipo de desacuerdo entre ellas de manera tal que ya la iglesia, los hijos de Dios estaban siendo afectados. Por eso el apóstol Pablo ahora se dispone en el Señor porque ya la situación estaba afectando especialmente a los hermanos. Y dice aquí, ruego a Evodía y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel,
que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. En otras palabras, estas hermanas estaban combatiendo por la fe en el Evangelio, estaban combatiendo desde la verdad. Y Pablo lo reconoce porque Pablo dice, estas combatieron juntamente conmigo en la defensa del Evangelio. Pero parece que hay un desacuerdo entre ellas, no hay un mismo sentir entre ellas. Y sigue diciendo, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. En otras palabras, este desacuerdo entre Síntique y Evodía estaba ya visible y afectaba al cuerpo de Cristo. Por esta razón, el apóstol Pablo le está diciendo, necesitan cuidarse entre ustedes. Necesitan cuidarse entre ustedes. No hagan nada por vanagloria, no hagan nada para contienda ni rivalidad, sino que lo que ustedes hagan esté conforme al carácter de Cristo. Si vamos a defender y a combatir la verdad del Evangelio, tiene que ser con un espíritu de amor y misericordia. Y debemos poner nuestros desacuerdos, nuestras diferencias y desacuerdos a un lado para cumplir y batallar en este conflicto espiritual con la verdad y defender activamente el Evangelio. Pero tiene que ser como, tiene que ser en el amor de Cristo. Entonces, prácticamente este conflicto personal entre Evodía y Síntique era lo que estaba pasando. Y Dios, por medio del apóstol, también le sugiere a ella, considérense, dice, consideren a los demás superiores a ustedes mismos. Miren el ejemplo de Cristo, que el motor principal de lo que te ha de impulsar a ti a hacer un bien sea el amor de Cristo y sea el espíritu de Cristo, de amor y de misericordia. Por lo tanto, en Filipenses, en el capítulo 2, Pablo va a enumerar también, va a seguir enumerando algunos remedios para estos problemas relacionales que estaban teniendo no solamente Evodía y Síntique, sino también los hermanos que estaban siendo afectados y también se estaban manejando de la misma manera. Entonces Pablo le habla en el versículo 1, dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, Pablo le está diciendo, si hay alguna consolación en Cristo, consuélense. El Evangelio tiene que ver con consolar a aquellos que lo necesitan. En segundo lugar, dice, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, dice, completad mi gozo. Ustedes deben de sentir una misma cosa. Dice el apóstol, si hay algún estímulo en Cristo Jesús. Pablo utiliza el propio ejemplo de Cristo como una poderosa motivación. Y es eso, mis queridos hermanos, el ejemplo de Cristo es la manifestación más grande cuando nosotros hacemos especialmente algo en el servicio a Dios. Si un consuelo de amor, Jesús revela el amor divino y nos ordena amarnos a nosotros los unos a los otros. Dice, habla de la comunión del Espíritu. La presencia del Espíritu Santo crea una estrecha relación cristiana como la que permeaba la iglesia primitiva. O sea, Dios nos está llamando al amor, a la consolación, a la ternura, a la compasión, a tener un mismo sentir, a tener un mismo amor, un mismo sentir, ser unánime en una misma cosa, en el amor de Dios especialmente, para poder combatir por la fe en el Evangelio. Y yo estoy convencido que es el mejor ejemplo que le da el apóstol Pablo a estos hermanos. La sugerencia de tratar a los demás superiores a nosotros mismos, de no hacer nada por contienda, rivalidad o vanagloria, sino que podamos combatir por la fe en el Evangelio, como estaban combatiendo, como lo estaban haciendo Evodía y Síntique en el inicio, desde el principio. Mire que Pablo le dice, ruego a Evodía y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que bueno cuando hay ayuda en comunidad cristiana, porque le está escribiendo a un hermano, dice compañero fiel, y le está diciendo, te pido que le ayudes
A estas, ayúdales a ellas a que arreglen sus desacuerdos, a que arreglen su desunión en Cristo. Por el amor a Cristo debemos nosotros arreglar, hermano, cualquier situación y poner nuestros desacuerdos en un lado y unirnos para combatir especialmente por la fe en el Evangelio. Pablo le dice, el problema de ustedes no es doctrinal. El Señor por medio del apóstol dice, el problema de ustedes no es doctrinal. Ustedes están combatiendo, dice aquí, estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, combatieron por la verdad, pero ahora hay un desacuerdo y ahora hay que arreglar ese desacuerdo y lo vamos a hacer en el amor de Cristo. Ese amor que es tierno, ese amor que no es orgulloso, a esa falta de humildad que está trayendo desunión por hacer cosas por contiendas o vanagloria. Vamos a sugerirle que vean el ejemplo de Cristo. Queridos y apreciados hermanos, el Señor nos llama a nosotros como remanente de Dios a estar unidos más que nunca, a estar unidos en la verdad para combatir las mentiras de Satanás, como lo estaban haciendo también Evodía y Síntique. Pero si enfrentamos algún desacuerdo, tenemos que estar conscientes que debemos arreglarlo en el amor de Cristo, porque necesitamos cumplir la misión del Señor, combatir por el Evangelio. Pero todo esto lo vamos a hacer desde la verdad, unirnos en la verdad. Por lo tanto, mis queridos y apreciados hermanos, el Señor nos manda el mensaje, únanse en la verdad para que puedan combatir por la fe en el Evangelio. Y si hay desacuerdo, miremos el carácter de Cristo. Vamos a considerar a los hermanos superiores a nosotros y que este mismo sentir, si ese mismo sentir se da entre ambas partes, entonces habrá respeto mutuo y no dañará a otros hermanos y cumpliremos con la misión encomendada por el cielo. Que el Señor te bendiga grandemente en este domingo y que si hay alguna dificultad o desacuerdo entre un hermano, entre tú o un hermano, recuérdate el mensaje de Dios hoy. Debéis poner por encima la misión de Dios, arreglar en el nombre del Señor esos desacuerdos, siguiendo el ejemplo de Cristo. Por lo tanto, mis queridos y apreciados hermanos, la verdad sin el Espíritu del Señor está incompleta. Tanto Evodía como Síntique tenían que entender eso. No era que no estaban combatiendo por la verdad, por la fe en el Evangelio, sí lo estaban haciendo, pero sus diferencias, sus conflictos personales, el Espíritu de Dios, sus conflictos personales estaban afectando la unidad del cuerpo de Cristo, de manera que presentar la verdad sin el ejemplo de Cristo, sin el carácter de Cristo, va a ser una verdad incompleta. Por lo tanto, el Señor te está llamando y me está llamando a mí. El Señor nos está llamando a todos, especialmente en estos últimos días, a que podamos entender que la misión está por encima de nuestros desacuerdos y que tenemos que ponernos de acuerdo para cumplir la misión. Y estos desacuerdos se van a poder solucionar si obramos conforme al carácter de Cristo. Si actuamos sin vanagloria, sin protagonismo y si consideramos a los demás superiores a nosotros. Así que el Señor te ayude a tener el Espíritu de Cristo, el Espíritu correcto, y que podamos proseguir apelando a la unidad en la verdad para poder combatir por la fe en el Evangelio. Que el Señor te bendiga grandemente. Pero antes me gustaría orar. Oramos. Cariñoso Dios, eterno Padre, gracias te damos por esta lección. Perdona nuestros pecados. Guíanos, protégenos, Señor, y ayúdanos a abrazar estos consejos, Señor, para que nosotros podamos terminar la misión en amor y en el carácter de Cristo. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos vemos en otra oportunidad.